Estas podrían ser las mismas plantas, el mismo aire, el mismo cielo que hace 4 siglos vieron los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, que llegaban a este nuevo mundo para evangelizar. Queremos intentar un viaje semejante al que ellos hicieron, pero con otros ojos. Vamos a recorrer el espacio y el tiempo buscando las huellas del barroco en nuestro mundo, Latinoamérica. ¿Qué es el barroco? El barroco es un intento de hacer palpable la trascendencia imaginativa. Entonces, a través del arte, se nos acerca a nosotros. Y se nos acerca concretamente y por eso con mucho detalle. Y en el barroco yo creo que hay precisamente acumulación de detalles. Acumulación de detalles que van desde la expresión de un grito que está así representado en una imagen, en un gesto, y la representación de la naturaleza y esta dramaticidad, pero una dramaticidad en cierta manera tranquila también. Entonces hace que este arte haya sido, sobre todo en América, tan universal y tan propio de América Latina. Creo que es el momento de la modernidad americana. Es el momento en el cual los americanos se expresan a través de un proceso de integración cultural, de un mestizaje, fruto de esa transferencia, de la transculturación europea y de la reelaboración de las formas de vida y de formas de organización de la comunidad. Lo veo sobre todo en el mundo indígena, que recupera sus antiguos hábitos, por ejemplo, la vida al aire libre, la ritualización, la idea de que todos los espacios son sagrados, cosa que el barroco en Europa comienza a hacer. En el barroco lo que se produce es un proceso de integración, un proceso de síntesis donde nuevamente coinciden las ideas de la contrarreforma católica, ¿no es cierto?, con las modalidades propias de las religiones del mundo prehispánico. Y entonces es aquí donde se produce esta capacidad de reconocimiento de los elementos, sobre todo los elementos rituales, los elementos de esa forma de persuasión permanente, que es muy propio del mundo americano. Lo mítico, lo fantástico, lo mágico, tiene todavía estas formas de manifestación. Y en esto uno tiene que pensarlo no como lo ve ahora el barroco. Yo siempre digo que el barroco no es el objeto en sí, sino la relación de la gente y de la comunidad y el uso del objeto. Es decir, esa empatía que hay entre el objeto y el observador o el participante es muy importante, porque uno debe pensar que esas iglesias, por ejemplo, eran espacios que se veían a la luz de las teas, de las antorchas prendidas, no se veían con luz eléctrica. En esas penumbras se mezclaban inevitablemente los españoles y las indígenas. Y estas uniones producían combinaciones: guasos, chinos y bárbaros, gauchos, cholos y huachinangos, negros prietos y gentiles, serranos, calentanos, indígenas, gentes de color y de ruana, morenos, mulatos y zambos, blancos porfiados y patas amarillas, y un mundo de cruzados, tercerones, cuarterones, quinterones y
y salta atrás. Teresa Gisbert y José de Mesa, que son los que hace muchos años acuñaron el término de justamente la arquitectura mestiza, donde demuestran de que mientras que en Europa florece esta concepción de la arquitectura barroca centrada en el tema de los grandes volúmenes, ¿no? Y de los grandes espacios, acá sucede un proceso inverso, y es que los indios utilizan las fachadas de las iglesias prácticamente como si estos fueran retablos, hacen diseños planiformes donde no hay volumen, y es más, incluyen toda una serie de símbolos tomados de la flora, de la fauna local, y aparecen temas tan extraños como sirenas tocando laúdes, ¿no? Que tienen un significado emblemático en Europa, que es el pecado, pero que acá significan cosas distintas. La Contrarreforma católica plantea, ¿no es cierto?, la sacralización de todo y llegar hasta el último lugar para sacralizar todo. Y esto es lo que coincide con el indígena, porque el indígena piensa así panteístamente que en todos los lugares, ¿no es cierto?, no divide la vida secular de la vida sacral, es decir, toda la vida tiene un sentido religioso. Entonces, esto es lo que en el barroco justamente tiene la enorme aceptación del mundo indígena, ¿no? Es decir, ese hecho de que todo tenía un sentido religioso. La fachada de San Lorenzo es una fachada tardía, es 1778. San Lorenzo pedagógicamente, digamos, didácticamente, marca la presencia del indígena. En el caso de San Lorenzo, el indígena introduce su propio mundo. Introduce a las indígenas con las faldas, ¿no es cierto?, sosteniendo unos canastos con frutas en la cabeza que sirven de capitel. Aparece los elementos propios de la cosmovisión indígena, del sol y de la luna, en ambos lados, y al mismo tiempo aparece unas formas de carácter, digamos, de la flora y de la fauna local que están mostrando esto, vinculado también con otras formas europeas, renacentistas inclusive, grutescos, hombres de los cuales salen elementos verdes de la boca. Es decir, en esto uno ve justamente ese proceso de integración, de síntesis. No solamente es un proceso donde se suma lo europeo con lo americano, sino que hay una capacidad de creación, de dar una nueva visión, con esta búsqueda de abstracción en las representaciones. El hombre barroco se pierde como viajero eterno e inmóvil, y hasta olvida aquella frontera que separa lo imaginario de lo real o lo lógico de lo fáctico. Su extravío le lleva hacia un peregrinaje por el mundo de las formas, nueva naturaleza lógica en la que ya no importa preguntarse por las cosas, sino viajar o soñar. Verdaderamente considero que el barroco es una época interesantísima para releer hoy, porque hay infinitas notas del barroco que podemos registrar en nuestros días, más allá de otros contextos históricos. Aquella fue una época asignada por la teatralidad, por un concepto de una realidad que parecía licuarse frente a los ojos, una realidad que se volvía virtual, que entraba en un estatuto de duda, y esto tocó todas las expresiones artísticas y literarias. De hecho, el lenguaje sustancial del barroco es el teatro y contamina las demás expresiones. Y en nuestros días tenemos esa vivencia de lo espectacular y esa vivencia al mismo tiempo de una realidad virtual, una realidad que se nos deshace. Y nosotros hoy también vivimos en un mundo global donde la imagen es eje cultural y donde las distintas minorías pugnan por encontrar su manera de expresión dentro de la globalización. Eu acho que o barroco, o Brasil nasce no período do barroco. Quando descobrem o Brasil, na Europa está nascendo o barroco. O barroco é, na Europa, a grande modernidade.
né? Embora o país tenha sido colonizado desde um ponto de vista arcaico, ao contrário do mundo hispânico, que trouxe as cidades planejadas, com geometria definida, aqui as cidades seguiam um plano, digamos assim, não havia um plano definido. Se poderia dizer que as ruas, elas eram consequência das casas, elas iam depois das casas. Nós temos um medievalismo urbano no Brasil, na sua implantação. Ele há uma joie de vivre, há uma alegria, há um aspecto assim de valorização do humano, há uma sensualidade latente em tudo, né? De maneira que eu diria que há uma identidade do barroco brasileiro bastante diferenciada do barroco da América Espanhola. E mais, eu diria que o nosso barroco, principalmente o barroco mineiro, ele ganha uma identidade própria e se diferencia muito do barroco europeu, embora lá estejam as suas raízes, não é? E eu não sinto nisso um processo de colonização. Eu sinto ao contrário, um processo de uma afirmação cultural nos trópicos. Yo creo que el barroco puede ser considerado una de las rutas de la identidad latinoamericana. Encuentro que la deuda que los creadores de una identidad latinoamericana tendrían con el barroco es mucho más extensa, más difícil de saldar de lo que aparentemente parecería. Uno de los puntos digamos, de sorpresa que nos depara siempre esto es que el barroco, como la lengua y como la religión, son traídos de otra parte a América. Esta cultura nuestra, que absorbe la lengua y que absorbe la religión y absorbe también el barroco, lo absorbe en términos de dependencia. Yo creo más bien en una identidad rebelde. Hay mucha rebelión sofocada en los deseos de reconocer y no reconocer a la vez este mundo de dependencia. Yo creo que como todo, finalmente en un juego de polaridad, de alteridad también, lo que aparece como un signo negativo juega un papel de signo positivo. Tomemos el discurso del poder. El discurso estético del poder se llama barroco. Y no hay que engañarse con respecto a esto. Nunca hubo artistas pobres del barroco. Siempre fueron los artistas, digamos, al servicio del imperio o del poder como tal. Cuando este conflicto supera los límites de un arte del que se espera que no exista subversión, sino sumisión, entonces aparecen los elementos propios de la subversión. Se parodia el arte barroco. Y en la parodia del barroco tenemos ejemplos numerosísimos. Toda la cultura latinoamericana está llena de parodias del barroco y emerge la posibilidad de crítica del barroco desde lo que sería su parodia. Los artistas del barroco en América pertenecieron a diferentes estratos sociales. Podían ser españoles llegados de Europa, o nuevos criollos en el Perú, mestizos como el jaindiño en Brasil, incluso indios como los tlacuilos en México. Su condición nunca fue privilegiada y su relación con el poder estaba asignada por su relación con la Iglesia. No creo que fuese en aquella época un movimiento sumiso.
Hubo la influencia de la iglesia, de los reyes, todo eso, pero eso es, digamos, una condición histórica, que no es culpa del arte. Pero el otro lado, en aquella época, como le dije, le dio una identidad, el barroco dio una identidad a todo un continente. Eso es nada submisivo o submiso. Eso tiene que ver con orgullo nacional, con una autoestima que ellos tienen hasta hoy. Entonces me parece totalmente equivocado decir que fue sumiso. El multiculturalismo que se inicia con el barroco, que incluye a los negros, a los indígenas, es otro elemento emancipador. Si el misionero jesuita enseña escultura o composición a un indígena en Paraguay, no puedo ver nada de submiso. Yo veo mucha emancipación en eso. E igual en Brasil. Acción y reacción. A la Reforma protestante, la Iglesia Católica responde con la Contrarreforma. El barroco también puede ser entendido así: acción. En los templos protestantes no debe haber imágenes. Reacción. Donde los protestantes no ponen nada, la Santa Iglesia pondrá todo. La Contrarreforma católica generó todo un trabajo de globalización a través de la imagen. Justamente se puso el acento en la importancia de la imagen como vehículo de evangelización que pudiera volver a anudar los lazos rotos dentro de la cristiandad. De hecho, que exista en Roma una iglesia de propaganda fide habla claramente de este valor publicitario de la imagen, esta propagación de la fe, que es parangonable con lo que ocurre hoy en día con la imagen utilizada para otros fines políticos, económicos y sociales, tal como la consumimos a través de los medios. Hay un eje de lo ideológico y de lo hegemónico que pasa muy señaladamente por la imagen. Por eso es lícito leer el momento colonial americano como una guerra de las imágenes. La característica de nuestra época es un arte barroco sin religión, solo que tendría que estar sustituida esta religión por algo que podría ser incluso más encadenante que la religión. La pasión que genera el deseo de trascender, tiene que estar amparada esta pasión en una visión del mundo, una cosmovisión que, si no es religiosa, pues tendría que ser
tendría que tener un gran vínculo metafísico. ¿Cuál era nuestro lugar en el mundo? ¿A quién debíamos lealtad? ¿A nuestros padres europeos? ¿A nuestras madres indias? ¿A quién ahora deberíamos dirigir nuestras oraciones? ¿A los dioses antiguos o a los nuevos? ¿Qué idioma debemos hablar? ¿El de los conquistados o el de los conquistadores? El barroco del Nuevo Mundo hace todas esas preguntas. Dentro de ese esquema que es el barroco, cuya forma básica era la elipse que es una forma en tensión con más de un centro, con más de un punto, es el barroco colonial el que parecería dar, por lo menos en la lente de algunos estudiosos, la clave, porque además la sociedad colonial resultó una sociedad barroca, pero heterogénea, un mundo no amalgamado de diferentes etnias que se superponían unas a otras, ciudades populosas donde convivían blancos, mestizos, indios, negros, mulatos, donde diferentes culturas pugnaban dentro de una global que los dominaba y donde había un predominio absoluto de la imagen. Esa presencia de voces minoritarias intentando acomodarse dentro de un discurso global y dejando marcas en el tratamiento de las múltiples imágenes de esas expresiones. La arquitectura colonial, la escultura colonial están marcadas por ese mestizaje. Y en el mundo contemporáneo ocurre algo similar. Ya en la condición posmoderna, Lyotard había señalado que uno de los beneficios posibles de esa posmodernidad era justamente que le daba voz a las diferencias y que le daba voz a las minorías. Y hoy dentro del mundo global tenemos el discurso de las minorías étnicas, las minorías sexuales, las minorías religiosas, intentando convivir con la hegemonía de la globalización. Existe uma frase muito interessante de um cronista, José Antônio Andreoni. Ele diz: o Brasil é o inferno dos negros, é o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos. Eu acho que é esse o contexto que a gente pode pensar. Um outro viajante, isso já 100 anos depois, ou um pouco menos, o Richard Burton, quando esteve aqui, ele chega e diz: mulatism became a necessary evil. Ou seja, o mulatismo se tornou um mal necessário. Então a gente pensa um contexto cultural a cargo dos mulatos. Se você tem uma sociedade mineradora, escravista, você tem dois setores produtivos básicos, os setores primários da produção. O branco, que manda, e o negro, que faz o trabalho escravo. O mestiço, o mulato, ele se ocupa de tarefas intermediárias. E quais seriam elas numa sociedade escravista? Artesania, arte. Então ele vai pintar, ele vai esculpir, ele vai escrever, ele vai fazer música. El barroco es un movimiento incluyente, o sea, une las más distintas tendencias del arte, o sea, influencia europea con arte indígena, por ejemplo. O sea, el barroco era tal vez el primer movimiento multicultural, podemos decir, que tenía influencias no solamente de Italia, donde tuvo su origen, del sur de Alemania y del resto de la Europa católica, como Francia y España y Portugal,
más también de China. Por ejemplo, los portugueses llevaron artesanos y artistas chinos de Macao, que era la colonia portuguesa en Asia, a Minas Gerais. Y en algunas de las iglesias en Minas Gerais, los santos tienen los ojos chinos. Entonces podemos considerar, sí, el barroco tal vez el primer movimiento multicultural. Eso es mucho más importante hoy cuando el mundo está cada vez más dividido entre fundamentalismos opuestos. De un lado, tal vez un fundamentalismo protestante de origen norteamericano y de otro lado el fundamentalismo árabe. Diría que Sudamérica es hoy el único continente antifundamentalista y exactamente por la herencia barroca, porque ella incluye todo y no excluye nada.